Pero ya está lista la doctora Nancy García Vázquez, ella es presidenta del Comité Coordinador y del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción en Jalisco. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El Rollo de... Estimada Nancy, qué gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Diego. Buenos días, Alejandro y Augusto. A sus órdenes. Bienvenida, Nancy. A ver, Nancy, empieza hoy la presidencia, tu periodo de la presidencia de estos dos comités, el coordinador y el de participación social del sistema anticorrupción. 5 años lleva ya todo este sistema anticorrupción y llega en medio de una crisis. ¿Cómo evalúas tú el proceso, lo que ha pasado en estos primeros años del sistema anticorrupción y sobre todo cómo lo ves para adelante? Pues mira, yo soy más optimista, ¿no? Bien. Yo lo que creo es que sí hemos tenido un proceso de desarrollo institucional. Te diría que si lo ves en relación a otros estados, ha sido muy bueno, ¿no? ¿Por qué ha sido muy bueno? Primero, porque se ha mantenido trabajando de manera ininterrumpida el sistema, ¿no? Si ustedes ven en otros estados eso no sucede. Hay estados donde tronó el sistema completamente, o desaparecieron a los comités de selección, o desaparecieron a los comités de participación ciudadana, o están incompletos los sistemas desde que se instauraron. Eso no ha sucedido en Jalisco y no debemos perder la vista de eso. Por ejemplo, una cosa muy importante, con todo y lo que pueda ahorita representar el conflicto por la designación en este proceso de selección, fíjense, en Jalisco todavía no sale el nuevo integrante y ya la comisión de selección abrió el proceso para que se seleccione al que sigue, ¿no? Entonces, yo creo que hemos institucionalizado muchas cosas que en su tiempo normal van poniendo las bases, ¿no? ¿Y si crees que eso vaya a dar resultado en el mediano plazo? En el corto plazo, mucha gente diría que a lo mejor no hemos tenido los resultados, salvo esto que tú dices, la institucionalización, que es muy importante. ¿Esto nos augura un buen futuro? Yo creo que sí. Mira, a ver, también aquí en el tema de los resultados, pues hay que entender hay que definir qué entendemos por resultados, ¿no? Si resultados es meter más gente en la cárcel, creo que por ahí no se debe evaluar el sistema anticorrupción, porque entonces solo evaluaríamos el trabajo de la Fiscalía y de los ministerios públicos, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, yo creo que una cosa que me parece a mí que sí es necesaria en este momento es que comuniquemos todas esas dudas. O sea, ¿qué se entiende por resultados del sistema anticorrupción? Y más, ¿no? y más atrás, Nancy, ¿no? O sea, comunicar qué es el sistema, qué hace el sistema y qué como sociedad civil puedo esperar yo del sistema para entonces sí hablar de resultados, ¿no? Desde la gente. Pero ¿por qué no se ha hecho, Nancy? No hay presupuesto como para una campaña de comunicación, no se le ha dado un seguimiento importante, no solamente a través de entrevistas, sino que pueda bajar incluso digamos a cualquier persona de la ciudad. ¿Qué pasa ahí? Porque es como una especie de vacío, de hoyo negro, pues ahí, ¿no? Fíjate que y eso es una lectura muy, muy personal. Yo lo que creo que de pronto surgieron demasiados lineamientos que teníamos que cumplir. Por ejemplo, la política estatal anticorrupción, que se tuvo que anclar a la política nacional anticorrupción, es complejísimo el diseño institucional de eso. Y los modelos de implementación también. Y entonces de pronto a lo mejor no se ha visto todos estos otros aspectos. Ahora que estamos saliendo, por ejemplo, a los municipios, pues pasa lo que tú acabas de señalar. Incluso funcionarios municipales no terminan de entender qué hace el sistema anticorrupción. Entonces lo que tenemos que hacer es capacitar, difundir lo que hace el sistema. Te digo, ¿por qué no se ha hecho? Porque, insisto, quizás hemos estado como muy preocupados por hacer una política pública importante, trascendente, ¿no? Y nos dejamos de lado esta otra parte que es comunicar, creo yo.
Nancy, ¿cómo estás? Buenos días, Augusto Chacón. Y mucha suerte en este mandato que recién comienzas. Sí, tienes razón. En 2020, y lo recuerdas, Jalisco Cómo Vamos hizo un estudio sobre corrupción, y una de las buenas noticias que vimos es que al preguntar a la población abierta en el área metropolitana de Guadalajara, una muestra representativa, si la corrupción tenía remedio y en qué plazo, nos dijeron que sí es remediable, pero que no la íbamos a remediar en el corto plazo. Y eso es una buena noticia, justo para que el trabajo del sistema anticorrupción comience a dar frutos. Y esos frutos, como bien dice Alejandro, pasan por comunicar qué es corrupción, que debemos entender, y quizá algo que debe unirse a esa campaña es un esquema de denuncias unificado, que corra por todas partes y que así las ciudadanas, los ciudadanos se sientan involucrados al tener la posibilidad de denunciar, y no solo denunciar, saber qué sucedió con su denuncia. Exactamente, mira, ese es uno de los proyectos que no se ha terminado, ya se comenzó, pero no se ha terminado. Y es muy complejo. Yo trabajé muchos años en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como tú dices, efectivamente, no nada más es recibir la denuncia, que en este caso las denuncias pueden implicar diferentes terminaciones institucionales, ¿no? Porque claro, hay denuncias que van para la Fiscalía, hay denuncias que van para la Contraloría, denuncias que van para la Auditoría o para los órganos de transparencia, y que luego pasan por los tribunales. Entonces, no es solo el sistema o sea, podríamos salir hoy y decir, ya tenemos un sistema de denuncias, pero efectivamente, si no hay un mecanismo de seguimiento y de respuesta a la ciudadanía, pues va a ser como el buzón de quejas de todas las oficinas públicas, ¿no? O sea, y en realidad lo que queremos es algo mucho más estructurado. Sí hay un proyecto y sí se ha avanzado sobre ese proyecto, y pues habrá que meterle acelerador. Pero el tema de la denuncia efectivamente es muy importante. Fíjate, yo he estado participando desde acá, desde el Comité de Participación Social, con ONU-DC, porque tiene que haber un mecanismo de protección a los denunciantes. No podemos abrir un buzón de quejas sin proteger a los denunciantes. Entonces eso también es importantísimo. No, sí. Es decir, no es un asunto tan sencillo como nada más poner la denuncia. En el país, déjenme decirles, no hay mecanismos de protección a denunciantes de hechos de corrupción. O sea, lo que hay es el Código Penal, que establece que a cualquier persona que denuncie cualquier tipo de delito se le debe establecer un mecanismo de protección. Pero un mecanismo para una denuncia de corrupción sí tiene sus asegúnes, porque no, por ejemplo, un funcionario público que hace su chamba y que denuncia un acto de corrupción, a veces le cuesta el empleo o le cuesta la seguridad personal, ¿no? Y entonces hay que construirse paralelamente un sistema de protección a denunciantes. Entonces, pues sí, hay muchísimo trabajo que hacer. Una pregunta, Nancy, ¿no? Nosotros en Mercadotecnia le llamamos una definición de elevador, ¿no? Que es una posibilidad que tú tienes en lo que baja del piso 2 al sótano, y te encuentras con alguien que te pregunta, y empezando el día de hoy, ¿qué es entonces si tuvieras que empezar a comunicar el sistema? O sea, ¿qué es para ti? Y que nos quede claro al auditorio, ¿qué es y qué hace? Mira, el sistema anticorrupción es un sistema para que las autoridades que se encargan justamente de investigar, sancionar, digamos, conductas de los servidores públicos, se pongan a trabajar de manera coordinada. ¿Por qué? Porque por muchos años estas instituciones han trabajado de manera fragmentada. Entonces, una denuncia o un delito de corrupción no siempre se abordó de manera integral. Y la idea del sistema anticorrupción es justamente crear un círculo virtuoso que permita, por un lado, pues sancionar todas estas conductas, pero una cosa también importantísima es prevenir esas conductas. Claro. Eso es el sistema anticorrupción. Perfecto. Es muy complejo porque participan muchas instituciones. Exactamente, se trata. Nancy García Vázquez, muchas gracias, mucha suerte en este año que te tocará presidir el comité. Seguiremos en contacto contigo y mucha suerte para lo que viene. Gracias, Nancy. Muchas gracias, saludos a todos y a la audiencia. Un abrazo, Nancy.